Muy buenos días, queridos hermanos. Esperamos que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida, tu familia, tu trabajo, tu salud, la protección y provisión de Dios estén contigo en este tiempo. Queremos continuar con nuestra serie sobre las parábolas de Jesús y hoy quiero enfocarme en una de las parábolas que creo que es de las más conocidas en toda la historia del Nuevo Testamento, y vamos a estar hablando del buen samaritano. Quiero invitarte que abras tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 10 a partir del verso 25. Lucas 10 versículo 25. Dice la Escritura: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bendito Dios, en esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu protección, tu bondad, tu provisión en este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos confiar contigo, que nunca nos dejas ni nos desamparas. Gracias porque tenemos auxilio pronto contigo cuando doblamos el corazón y te clamamos. Gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos que tú nos hables a cada uno en el nombre de Jesús y que tú seas glorificado por Cristo Jesús. Amén. Amén. Es interesante empezar esta parábola del buen samaritano, y quiero decirle que la frase buen samaritano es bien conocido alrededor del mundo. Hay hospitales, hay clínicas, hay centros de rehabilitación que llevan por título o por nombre el buen samaritano, y en varias partes de varias naciones o varios estados de varias naciones hay incluso leyes de buen samaritano donde se protege al que quiera hacer el bien a su prójimo y que no tenga repercusión por hacer el bien. Recordemos, por favor, que las parábolas son historias cortas diseñadas para enseñarnos valores morales o lecciones religiosas. Y también en las parábolas de Jesús entendemos que el Señor está revelando los secretos de su reino a todos los que estamos en el reino, y también está ocultando los secretos del reino para los que no están con el corazón alineado con el Rey, que es Jesús. Y en este día que estamos viendo esta parábola, no va a ser diferente. Esta parábola es específicamente la respuesta de Jesús a las preguntas de un líder religioso. Recordemos el verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Varias cosas que podemos ver en este versículo 25. Estamos en Lucas capítulo 10. Esta parábola es cómo Jesús responde a la pregunta de este religioso. Pero también es importante ver que este religioso está buscando no una respuesta para resolver una duda, sino está buscando atrapar a Jesús. Está buscando encontrarle un pero a la enseñanza de Jesús. Esa frasecita a la mitad del versículo dice: para probarle.
¿Cuántas personas hay hoy en día en nuestras congregaciones que se acercan así a pedir un consejo, pero es con la intención de probar? A ver si me dicen lo que quiero escuchar, a ver si me dan por mi lado, a ver si me aplauden lo que yo estoy haciendo. ¿Y cuántas personas se han alejado de alguna congregación? ¿Por qué? Porque no escucharon lo que querían escuchar. No les interesó la verdad, no les interesó lo que dice la Escritura, les interesó solamente que alguien les aprobara su propia opinión. Y así está este hombre líder religioso. No dice la Escritura exactamente cuál era su posición o su función dentro de lo religioso, pero lo que sí te puedo decir sin lugar a duda, la parábola, la historia del buen samaritano, es específicamente una denuncia abierta de Jesús contra la religiosidad vacía de muchas personas. Y esto lo vamos a ver adelante. El preámbulo entonces de la parábola. La primera pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ojalá que cada persona que está escuchando este tema o viendo este tema, ojalá que cada uno de ustedes se haga esta pregunta, pero no para probar a Jesús, sino para realmente resolver la duda de qué tienes que hacer para tener la vida eterna. Tú necesitas estar seguro de la vida eterna. Tú no necesitas estar con la idea de que el día que te mueras, a ver a dónde me toca. Tú tienes que escoger en esta vida, en este mundo, a dónde pasarás la eternidad. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 11, que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has escogido a Jesús, le has entregado el control de tu vida, entonces tú puedes tener la plena certeza de dónde pasarás la eternidad. Si tú no has escogido, aunque suene contradictorio, ya escogiste. El que no lo escoge no tiene vida eterna. El que le escoge tiene la vida eterna. Y como vimos en la historia del rico y Lázaro, pues hay solamente una opción aparte de la presencia de Dios, y eso es pasar la eternidad en la oscuridad eterna o el fuego eterno que es el infierno. Entonces la pregunta de este religioso, la primera pregunta de esta parábola, dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿A dónde me anoto? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que hacerme miembro para ser salvo? Y Jesús contesta con una pregunta, lo vamos a ver en un momento más. ¿Cuál era su objetivo de este religioso? Su objetivo no era entonces resolver una duda, su objetivo no era asegurarse de la salvación, su objetivo, como pasa tantas veces con muchas personas, su objetivo, su intención era provocar un debate teológico. ¡Qué tremendo! Yo conozco personas que se han dedicado toda la vida a los debates teológicos y no tienen ni idea lo que dice la Escritura, no tienen ni idea qué va a pasar con ellos cuando termine su tiempo en esta tierra. ¡Qué triste situación! Jesús responde la pregunta del líder religioso con una pregunta, o con dos preguntas. Lo primero que dice Jesús: ¿qué está escrito en la ley? Muy importante cuando estamos en el evangelismo, cuando estamos compartiendo la salvación con alguien, es súper importante, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Pablo, empezar por los 10 mandamientos. Hay personas que dicen que los 10 mandamientos no se aplican en el nuevo pacto. Lo que no se aplica en el nuevo pacto es la ley de Moisés, los 613 mandamientos de Moisés, que son específicamente para el pueblo de Israel. Pero los 10 mandamientos, de alguna manera, todos ellos se reflejan en el nuevo pacto. Entonces Jesús va a los 10 mandamientos. Pequeño recordatorio de tema que vimos el año antepasado, cuando estábamos hablando de la cruz. Recuerda que los 10 mandamientos me condenan, te condenan.
por cuanto todos pecaron y están descalificados o destituidos de la gloria de Dios. Esos 10 mandamientos, cada uno de nosotros sin excepción hemos violado alguno o varios de esos 10 mandamientos. Entonces Jesús empieza por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen, como lo vamos a ver en un momento más, en lo que llamamos el gran mandamiento. Y Jesús está escuchando o preguntando, ¿qué está escrito en la ley? No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los 10 mandamientos. Y luego le dice, ¿cómo lees? 2 preguntas, ¿cómo lees? ¿Y qué está escrito en la ley? Y entonces el maestro de la ley responde con lo que el judío llamaría el Shema. El Shema ordenada por los rabinos 2 veces al día. Es una combinación de 2 versículos. Estos versículos están en Deuteronomio 6, versos 4 y 5 y Levítico 19, verso 18. Quiero primero leer lo que dijo este religioso. Verso 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se llama en el pueblo judío el Shema. Y Jesús lo llama también el gran mandamiento. Lo vamos a ver en un momento más. ¿Okay? Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Dice la Escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma ni más ni menos que yo, Jehová. ¿Cómo lo dice Jesús cuando le preguntan en Mateo 22, cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Está diciendo Jesús, verso 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Está escuchando lo que dice la Escritura? Aquí está el resumen de los 10 mandamientos en estos 2 mandamientos. Entendemos que en los 10 mandamientos tenemos 4 mandamientos verticales que hablan de nuestra relación con Dios, y luego tenemos 6 mandamientos horizontales, mi relación con mis semejantes. Bueno, imagínate que Jesús le dice en el verso 28, después de que este líder religioso contesta con el Shema, le dice, bien has respondido. Vamos a ponerlo de esta manera. Sacaste un 10 con tu respuesta. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y luego empieza el siguiente versículo 29 con un pero. Y aquí está el pero donde estamos muchos en nuestras vidas en este tiempo. El intérprete de la ley no se queda conforme y lanza otra pregunta. Volvemos al verso 25. ¿Cuál es el objetivo del cuestionamiento de este líder religioso? Dice, para probarle. Está buscándole algo para entorpecer o para enredar a Jesús. Y luego Jesús contesta. El líder contesta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo. ¿Desde cuándo el hombre busca justificarse a sí mismo? ¿Sabes desde cuándo? Desde el huerto del Edén. Cuando Dios viene a buscar a Adán en el capítulo 3. Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde está Adán? Está escondido. Y cuando le pregunta a Dios, ¿por qué te escondes? Dice, es que me di cuenta que estaba yo desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿has probado del fruto que te dije que no probaras? ¿Y cómo contesta Adán? Inmediatamente justificándose a sí mismo. Entonces podríamos decir que justificarte a ti mismo es una de las acciones que más se repite a través de la historia humana.
Sí, cometí pecado, pero fue por culpa de fulano. O sí, hice esto que no debía hacer por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos, por culpa de mi jefe, por culpa de mi hermano, por culpa de alguien. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando Él dice, ¿quién es mi hermano? ¿Qué dice Jesús? Responde con la historia del buen samaritano, queriendo justificarse a sí mismo. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Ahora, vamos un poco atrás. ¿Cuál es el escenario de la historia del buen samaritano? Dice Jesús en el verso 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí me llama la atención una distancia de Jerusalén a Jericó. Más o menos póngale unos 30 kilómetros. Imagínate viajar de San Juan de Río a Cadereyta, más o menos. A lo mejor un poquito menos. Pero en ese curso de 30 kilómetros hay una caída de casi 1000 metros, casi 1 kilómetro de altura sobre el nivel del mar. De hecho, la ciudad de Jerusalén está a 754 metros y la ciudad de Jericó está a 258 metros, pero por debajo del nivel del mar. Así como está el mar Muerto por debajo del nivel del mar, así también está Jericó. ¿Qué más sabemos de Jericó? Jericó es una ciudad que le gustaba a muchas personas. Imagínate como un Tequisquiapan que tenemos aquí cercano, imagínate como un San Miguel de Allende, un lugar que le gusta a la gente por los balnearios. Así también en Jericó había lugares para nadar, había palmeras, había lugares con oasis, lugares para descanso. En la ciudad de Jericó vivían en aquel tiempo, según varios historiadores, tal vez 12,000 sacerdotes y levitas. Estaban viviendo en Jericó, estaban oficiando en Jerusalén, pero viviendo en Jericó. Solo iban a Jerusalén cuando les tocaba servir y lo demás del tiempo estaban en Jericó. Entonces el camino de Jerusalén a Jericó también sabemos que era un camino que pasaba por muchos lugares rocosos. Había pequeñas cuevitas, había cavernitas en el camino y a menudo aparecían por ahí ladrones que asaltaban a los que venían caminando. También sabemos hasta el siglo IV después de Cristo todavía se habla de los asaltos en ese camino de Jerusalén a Jericó. Algunos historiadores antiguos llamaban ese camino el camino de sangre o el camino rojo o el valle de la sombra de muerte. ¿Dónde vimos esa frase? Pues en el Salmo 23, ¿no es cierto? Entonces dice que descendía a Jericó. Este hombre que está descendiendo a Jericó, a lo mejor había ido a alguna fiesta religiosa, a lo mejor había ido a ofrecer un sacrificio al templo, ahí a Jerusalén. No sabemos exactamente porque es una historia, es una parábola, ¿verdad? ¿Qué otros personajes vemos aquí? Hay otros personajes y no sabemos cuántos son ni cuáles son sus nombres, se llaman nada más los ladrones. ¿Y cuáles eran los ladrones? Pues no sabemos de dónde venían, sabemos que eran personas malas, pero la palabra que usa ahí, que le despojaron de todo, si te metieras al diccionario bíblico te va a hablar de que le quitaron absolutamente todo, incluyendo la ropa que traía puesto este pobre hombre. O sea, lo dejaron a lo mejor en paños menores, tirado al lado de la carretera. Estaba todo golpeado, estaba sangrado, tenía heridas en varias partes del cuerpo, ¿verdad? Ahora, ese hombre está ahí tirado al lado del camino y está a lo mejor, como muchos hemos estado en algún momento de nuestras vidas, está sin esperanza, está añorando que alguien pueda venir y extenderle una mano salvadora, pero ese hombre no tenía grandes esperanzas, no tenía mucha esperanza. ¿Quién pasaba por ese camino? Repito, en Jericó vivían miles, literalmente miles de sacerdotes y levitas, lo sabemos. Y entonces uno de los primeros que pasa por ahí es un líder religioso,
un sacerdote, dice Lucas capítulo 10, versículo 31. ¿Y qué pasa con este líder religioso? El líder religioso tenía por órdenes de la ley de Moisés, Levítico 19, 34, Éxodo 23, 4 y 5, y otras citas más del Antiguo Pacto, sabemos que tenía la obligación de extender la mano a su hermano que estaba en necesidad. Pero ¿qué dice la palabra? Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hay muchas maneras de interpretar esta historia. Yo quiero invitarte que pienses cuántas veces en tu vida has necesitado de una gran ayuda y a dónde han estado los religiosos que conoces. ¿Dónde están? Jesús está diciendo también de una manera figurativa, los religiosos de este tiempo, los religiosos que están predicando la ley de Moisés, no tienen la solución para lo que tú necesitas. Después va pasando otro más que trabajaba también en la situación religiosa, verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Imagínate que ya pasó el primero, podríamos decir que ya pasó un pastor y el pastor vio que este hombre tenía una terrible necesidad, pero sencillamente lo miró y se siguió de frente. Después pasó un levita, imagínate el músico, el líder de alabanza o el maestro de niños, no sé quién haya sido en la figura, pero imagínate pasa otro que servía ahí en el pueblo de Dios y lo ve también de lejos y se pasa de largo. Está bien interesante, bien fuerte esta enseñanza. Ahora escucha lo que pasa. ¿Quién desciende después de estos dos? Los dos que tenían seguramente la vestimenta religiosa, la vestimenta de alguien que representa a Dios en la tierra, se pasan de largo. Se pasó de largo el sacerdote, se pasó de frente el levita. Y el verso 33 empieza con un pero. La palabra pero aquí es un cambio de dirección. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre samaritano, si usted se pone a analizar la palabra samaritano en el Nuevo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento, hay mucha enseñanza. El samaritano generalmente era un hombre, una persona desechada por la sociedad. Cuando Jesús en Juan capítulo 4, dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria, los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos le daban toda la vuelta a Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran parte de la mezcla de los asirios con los judíos. Era lo que ellos consideraban una raza impura por esa mezcla. Los samaritanos también se les consideraba como personas muchas veces pues totalmente odiadas. Si tú veías un samaritano, no lo saludabas, o lo veías caminando en la calle, te pasabas al otro lado de la calle para no toparte con esa persona. Incluso algunos de los religiosos de aquel tiempo, de los rabinos, escribían frases como comer el pan de un samaritano es peor que comer carne de cerdo. Y usted sabe que la carne de cerdo para un judío es totalmente prohibido. Gracias a Dios que no estamos bajo esas reglas en este tiempo. Pero escuche qué más sucede con este hombre. El samaritano dice que iba de camino. Aquí no dice que bajaba o descendía, no dice en qué dirección iba el samaritano. No sabemos si iba en dirección a Jerusalén, a adorar, no estamos seguros qué está pasando, sabemos que iba de camino. Pero ¿qué hizo este hombre? El samaritano dice vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Una de las cosas que hay que ver en este capítulo, en este versículo, imagínate en el capítulo 8 de Juan, versículo 48, cuando los judíos quieren insultar a Jesús, lo acusan de ser samaritano. Sabemos que Jesús no era samaritano, pero así lo querían ofender. ¿Y qué está diciendo la parábola? El hombre desechado como lo fue el mismo Jesús, es el que vino a extender misericordia a este hombre necesitado. Cuando tú estabas sumido en tu pecado, cuando tú eras esclavo del alcohol o de la droga o de tantas cosas, de la angustia que te tenía amarrado,
¿Cuántos de nosotros pasaban en algún momento religiosos por nuestras vidas y nunca nos extendieron la mano? Pero en algún momento pasó alguien a nuestra vida, a lo mejor una persona desechada o menospreciada por los demás, y esa fue la persona que nos extendió la mano. Recuerdo en una ocasión una persona comentaba de un amigo de él que pues hablaba con problemas de lenguaje, tenía un problema de paladar hendido, entonces le costaba trabajo entenderlo, pero decía que ese hombre que hablaba con torpeza, ese fue el que le compartió el evangelio. Imagínate el que fue objeto de burla, el que fue objeto de rechazo, el que fue desechado por los demás, ese fue el que llegó y extendió la mano, mostrando la misericordia para ese hombre que estaba tan mal herido. Y muchas cosas pasan con este samaritano. Vamos a ver algunos detalles. Vamos a ver algunos detalles de este samaritano. Vea por favor, dice acercándose. Termina el verso 33 diciendo fue movido a misericordia. Entendemos que tenemos que operar con misericordia. Y el verso 34 dice acercándose vendó sus heridas. Imagínate que este hombre iba de viaje, seguramente tenía algunos cambios de ropa ahí en su morral o no sé qué llevaba este hombre y tuvo que sacar de esa ropa que tenía y usarla para vendar a este hombre. Imagínate despojarte de lo que a ti te hace falta para ayudar a sanar a otro. No solamente tomó de sus propiedades, no solamente tomó de su ropa, para vendar sus heridas. Dice, le echó a sus heridas dos cosas, aceite y vino. Y sabemos que el aceite y el vino son figuras del Espíritu Santo. También sabemos que ambas cosas en la antigüedad se utilizaban ¿para qué? Se usaban para curar las heridas. El vino, por su cantidad de alcohol, aunque fuera mínimo, estaba ayudando a matar los gérmenes en las heridas, aunque la gente de ese tiempo no sabía el por qué, pero así lo utilizaba, ¿verdad? Y no solamente eso, poniéndole en su cabalgadura. Imagínate, el hombre está diciendo con esa acción, yo sigo a pie, pero tú que estás herido, vas en mi cabalgadura. Imagínate que tú tienes una situación terrible en tu vida y llega Jesús a tu lado y te empieza a vendar tus heridas, empieza a vaciar sobre tu vida el poder del Espíritu Santo, la sanidad de la mano del Espíritu Santo a través del vino, el aceite, dice la palabra, y entonces el Señor te pone sobre su cabalgadura y te empieza a llevar a un lugar donde puedas ser restaurado. Eso fue lo que hizo este samaritano, el buen samaritano. No solamente esto, lo llevó al mesón y dice, cuidó de él. Jesús está a tu lado. Jesús está dispuesto a despojarse. De hecho, puedo decirte que para ir a la cruz, Jesús fue despojado de su ropa también. Jesús fue herido por ti, fue azotado por ti, derramó su sangre por ti. ¿Para qué? Para poder sanar tus heridas. Él fue herido por tus rebeliones, por mis rebeliones. Él fue azotado por nuestra desobediencia a Dios, pero Él te está ofreciendo su poder para sanar y curarte. Y lo lleva al mesón. Y me llamó la atención un detalle que descubrí. Dice, otro día al partir, no dice cuántos días estuvo ahí en el mesón, pero ni siquiera este pobre hombre que había sido víctima de los ladrones no tenía absolutamente nada, no tenía un centavo, no tenía una tarjeta de débito para pagar una cuenta en el mesón. Él está cubriendo los gastos y está cuidando personalmente el samaritano del hombre herido. Y ya cuando ve que está estable, ya es necesario que el samaritano continúe con su camino. Pero antes de continuar, ¿qué le dice el samaritano al mesonero? Dice en el verso 35, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Los arqueólogos han descubierto en esa parte de Israel, han descubierto una laja de piedra que era el anuncio de la entrada de un mesón. Y ese anuncio de la entrada del mesón
tallado en la piedra decía que se cobraba 1 denario por 1 mes, incluyendo los alimentos. Ponte a pensar. Le está proveyendo lo que seguía hacia adelante. Jesús no solamente nos recoge de la desesperanza, no solamente nos levanta del lado del camino donde quedamos tirados, donde quedamos heridos, donde quedamos sin esperanza. Jesús nos recogió, nos puso en su cabalgadura. En su cabalgadura nos vendó nuestras heridas, nos curó, nos llevó a un lugar donde nos puedan restaurar. Imagínate que cada una de nuestras congregaciones puede ser un lugar para restaurar vidas. En tu congregación, en mi congregación, tienen que ser bienvenidas las personas que vienen heridas, que vienen desahuciadas, que vienen sin esperanza, porque somos centros donde las personas tienen que poder ser reconstruidas o restauradas. Esa es la opción que Dios está dando a cada iglesia en este tiempo. Imagínate entonces este hombre samaritano, este hombre extraño, este hombre extranjero, este hombre desechado, este hombre menospreciado, fue el que le cubrió todas sus necesidades por los próximos 2 meses a aquel hombre herido. Y no solamente se queda con eso, le dice: cuando yo regrese, si es más lo que gastas, te lo repongo. No sé cuántos se han dado cuenta, pero en las parábolas de Jesús a menudo estamos viendo el concepto de que el Señor viene otra vez. Tú sabes que el Señor viene otra vez, y cuando el Señor venga otra vez, este concepto te tiene que quedar muy claro. Lo que yo debía, lo que tú debías por mis pecados, por tus pecados, lo que debíamos por nuestros pecados, fue una cuenta impagable. Tú no lo podías pagar, yo no lo podía pagar. Ninguna cantidad de dinero podría cubrir lo que debíamos a Dios por todas las faltas que habíamos cometido. Teníamos que pagar con muerte, pero Jesús cubrió la deuda. Escúchame, Jesús cubrió la deuda. Jesús le dijo al mesonero: ten, te estoy cubriendo la deuda. Y cuando yo regrese, si algo más te debe, también esa deuda la estoy cubriendo por adelantado. ¡Wow! Qué bonito está este tema. Imagínate, hermano, hermana, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Él es el que nos está recogiendo, Él es el que nos está levantando, nos está dando un nuevo propósito de vida. Él nos está diciendo: hay esperanza en mí para ti. Entonces había pasado ya los ladrones por la vida de este hombre. ¿Cuántos ladrones han pasado por tu vida? A lo mejor aquel amigo en quien confiaste y te robó, o aquel amigo en quien confiaste y solamente te daba palmadas en la espalda para ver a dónde meter el puñal y traicionarte. Aquella persona en quien confiaste y te abandonó cuando más lo necesitabas. ¿Cuántos en algún momento llegaron a tener algo de recursos y tenías amigos, entre comillas, incondicionables, pero en el momento que se te acabaron los recursos, los amigos incondicionalmente se desaparecieron y ya no puedes contar con ellos, ya no están a tu lado? ¡Qué tremendo! También me llamó la atención otra palabrita que quiero decirte. Aquel hombre que estaba tirado al lado del camino, el hombre herido, la palabra que usa, curó sus heridas. La palabra herida, ahí en Lucas 10:34, en el griego, usted la va a conocer muy bien esta palabra, es la palabra trauma. ¿Cuántos llegamos a estar en una situación de trauma? Puede ser trauma física, trauma emocional, trauma psicológico, pero el Señor así te recogió. El Señor quiere poner su aceite y su vino en tu trauma en este tiempo. Quiere vendar tus heridas, quiere cuidar de ti hasta que seas totalmente restaurado, hasta que seas una persona sanada. Imagínate
Dios quiere que tú seas sanado. ¿A qué grado? No solo para que continúes tu vida como era antes, de que fuiste asaltado, de que fuiste robado, de que fuiste despojado, sino el Señor quiere restaurar tu vida al grado que tú también te puedes convertir en un restaurador de otras vidas. No sabemos cuál es el trasfondo del samaritano. No sabemos de dónde venía ni a dónde iba. No sabemos qué le había costado llegar al lugar donde él estaba. Pero sabemos que fue un hombre movido a misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la Escritura. Entonces, vamos a resumir nuestro tema en este día. Decirte, como el samaritano, la compasión te tiene que mover a acción. Si tú ves a tu hermano en necesidad, tu corazón se tiene que mover para hacer algo por tu hermano. Jesús dijo en Mateo 9, verso 13, misericordia quiero y no sacrificio. Sabemos que la fe sin obras es muerta. La obra que tenemos que hacer incluye el beneficio o la bendición a nuestros semejantes. Si está en tu haber hacer algo por tu prójimo, necesitas hacerlo, porque Dios te lo va a bendecir, Dios te lo va a pagar. Pero también quiero decirte, si te sientes como aquel hombre que fue asaltado, que fue robado, que fue despojado de todo lo que tenía, te sientes sin esperanza, tirado al lado del camino, no tienes manera de moverte, te sientes estancado en ese lugar de desesperación, escúchame, el Señor está tan cerca de ti como un corazón arrepentido. Dice la Escritura en Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te invito a que clames al Señor. Clama al Señor de todo corazón. El Señor está escuchando. Su corazón está listo para responder a tu corazón. En el momento que tú llamas, Él va a estar ahí a tu lado. Se va a mover a misericordia y Él va a resolver tu situación. El Padre Celestial mandó a Jesús para recogerte del lado de ese camino donde había sido traumado, donde había sido herido, tirado, lastimado. El Señor dio su vida para sanarte. Él llevó tus dolores, tus llagas, tus traumas en la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor está aquí para sanarte, para restaurarte. Aunque tú no lo creas, hay esperanza. Lo mejor todavía está por delante. No estás ya en lo último de tu vida. Todavía hay más capítulos por delante con la bendición de Dios y la sonrisa del Padre Celestial sobre tu vida. Yo te reto, te invito, acércate a Dios con todo tu corazón. Si necesitas un consejo, llámanos. Escríbenos o llámanos y vamos a atenderte, aunque sea digitalmente, pero estamos para servirte. Alguien te va a escuchar y alguien va a poder vendar tus heridas, alguien va a poder poner el aceite y el vino en tus llagas para que seas sanado. El Señor Jesús ha liquidado tu cuenta en la cruz para darte esperanza. Y ahora tenemos que hacer una última cosa. Escucha, por favor. Aquel hombre, ya que estaba en el mesón, ya no estaba contando en lo que yo poseo, en lo que yo tengo para poder salir de esto. Aquel hombre estaba totalmente confiado en lo que el samaritano había hecho por él. No sé si sepas, pero Jesús hizo lo imposible por ti y por mí para darnos vida eterna. ¿Estás escuchando? Jesús hizo todo por darnos la salvación, por restaurar nuestras vidas, y Él está invitándote que te acerques a Él de todo corazón y Él va a transformar tu vida. Le invito a que cierre ahí donde está sus ojos por unos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres Padre amoroso. Gracias porque tu corazón se mueve a misericordia. Gracias porque tú recuerdas que somos polvo. Del polvo nos hiciste y al polvo volveremos. Y gracias porque tienes misericordia de nosotros. Gracias porque no nos das lo que merecemos. Nos das lo que Jesús mereció por nosotros en la cruz, que es la salvación. Él llevó nuestro castigo
El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y gracias porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Padre bendito, que cada corazón se abra para clamar a ti en este tiempo, en el nombre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea tu nombre. Dios les bendiga. Y yo quiero retarte, vive tu cristianismo en este tiempo al 100%. Les amamos, estamos para servirles. Dios le bendiga.